Estamos en comunicación telefónica con Alberto Loyarte, corredor inmobiliario, con una nota, una entrevista, pero más que interesante y va a valer la pena escucharlo. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo están? Hola Alberto, buenas noches, un gusto volver a escucharte porque ya te había entrevistado en... Sí, en es que nos hemos visto personalmente también. Exactamente, estuviste en el programa. ¿Cómo andás, Alberto? Bien, por suerte, trabajando. Me alegro mucho. Bueno, acá estamos para entrevistarte, todo un equipo, Claudia, Marcos, Ariel, Jorge, Julia. Vamos a hablar un poquito, si bien del proyecto de ley que ideaste, vamos a hablar un poco acerca de la actualidad inmobiliaria. Comentame un poquito, ¿está repuntando el tema inmobiliario con la posibilidad de los créditos hipotecarios? Que esto me imagino que habrá bajado un poco el costo de los alquileres. Mirá, no, son dos cosas que van por vías separadas. Los alquileres han bajado los costos de los valores porque al aumentar la demanda es un efecto netamente de oferta y demanda, y entonces al haber más oferta la gente puede conseguir valores más razonables. Sí. Y bueno, el propietario quiere tener la propiedad alquilada lo mayor tiempo posible y el inquilino quiere obtener el menor precio. Entonces lo que se fue quedando fuera de precio se va modificando hacia la baja, pero bueno, tampoco un despropósito, lógicamente, pero digamos, yo justamente hace un rato estaba ajustando valores de un par de propiedades, una de muy buena categoría, por decirlo, en Las Cañitas, un departamento nuevo, todo equipado, que estaba en 370, sí, y lo ponemos en 350, porque realmente... ¿De cuántos ambientes estamos hablando, Alberto? Un ambiente grande, muy luminoso, un edificio nuevo, 0 kilómetros, pero realmente el propietario empezó con 390, nosotros le dijimos que no, lo pusimos en 370, pero hace casi un mes que lo tenemos y no hay resultado. Entonces, bueno, la gente consulta, pero bueno, se ve que ya después, cuando empieza a hacer los números, no le cierra y sigue de largo. Entonces, bueno, ya hoy lo estamos modificando a 350. Y esto es así, ya te digo, oferta y demanda. Lo que está en precio se alquila y lo otro tendrá que seguir esperando, y los propietarios tendrán que seguir, digamos, sosteniendo la propiedad vacía, las expensas, etcétera, etcétera. Tal cual. Ahora, yo te hago una pregunta, Alberto, te hago una pregunta. Si bien es incipiente los créditos que se dan hoy, porque comenzó recién a publicitarse, pero el hecho de que vos puedas tener un crédito para comprar tu vivienda a 30 años, ¿eso también no va a influir en el costo del alquiler? Tal vez no hoy, pero en unos meses podemos hablar de alquileres más razonables. Mira, yo no creo que sea tan así. Por lo menos todavía, si no hay otros condimentos de lo que es la economía nacional que sirvan para sostener esta posibilidad de estos créditos. Fíjate, por decirte un dato, que está hace 2 meses que estamos hablando de créditos hipotecarios, pero estamos hablando los inmobiliarios, no están hablando los bancos. Yo no veo carteleras por la calle de avisos llenas de pero el Banco Ciudad, Banco Nación están dando créditos, si bien las tasas no son demasiado razonables, lo que han pero dado hasta ahora, yo te puedo decir que es muy poquito. Lo que ha sido casos muy puntuales. Sí. El trámite lleva tiempo y todavía yo creo que yo lo menciono más que nada por la publicidad. No hay una publicidad masiva de ningún banco que haya salido a captar clientela, ni en la televisión. No se ven avisos en la televisión. No, pero sí los periodistas hablan de la posibilidad de estos créditos. Claro, bueno, pero los periodistas porque tienen que, y nosotros también porque es nuestro métier. Sí. Pero está acotado a eso. La gente, por otro lado, pregunta, desde el punto de vista
del que tiene un buen ingreso, porque hay que tener buenos ingresos para poder acceder a esto. Totalmente. No nos olvidemos que además hay que tener una parte en la mano que está entre un 20, un 25 y hasta un 30% a ver, ¿vos del sabés? valor de lo que se vaya a comprar. ¿Pero qué sabés? Además de eso, tenés que tener el valor de la escrituración y todo lo demás gastos. No, hay un banco que estaba dando a 30 años el 100%, que era un banco el banco online. de Córdoba. Exactamente. Claro, pero ellos ya vienen hace un par de años que vienen haciendo eso, que tienen toda otra mecánica, que lo están haciendo con propiedades, no con cualquier propiedad, te hacen hacer un apto a la propiedad primero, hay toda una, pero no te olvides que es un banco provincial, sí, y que cada uno, desde cada provincia hay políticas que apuntan a eso o no. claro. Pero por ejemplo, yo te menciono el caso del Banco Ciudad, y eso he hecho la crítica a quienes corresponda, por eso lo digo, para ver el valor que tiene la propiedad sobre la cual están ejecutando un crédito, toman un calculador de internet y le sacan un número, y eso no es tasar una propiedad. Claro, Entonces el día de mañana, cuando vayan a querer recuperar sobre una propiedad que ellos calcularon el precio de eso y resulta que es una propiedad que al lado tiene una usurpada o atrás tiene un colegio claro, con un jardín que tiene cada 45 minutos un timbre con 400 pibes haciendo ruido. claro, hay que ver todo el contexto. Claro. Jorge Entonces, quiere la hacerte una tasación- pregunta, Alberto. La tasación es con un profesional que sabe lo que hace, que evalúa si es en una orientación, con unas características, en un estado, etcétera, etcétera. Eso que ellos hacen, por apurarse, por empezar a decir, dimos un crédito, tiene mis pruritos, digamos, profesionales, Sí. y de hecho te cuento que la persona que fue beneficiada con ese crédito era contadora y trabajaba para el banco. Mira. No Jorge, era un te caso genérico que llegó tocó la puerta y preguntó, porque vos vas a cualquier sucursal y en muchos bancos todavía no tienen la información de cómo se hace, y otros se hace mediante una página web que también tiene sus limitaciones a la hora de evaluar. Ajá. O sea, todavía los bancos están mirando, la gente está mirando desde los lados de los compradores, con lo cual cuando empiezan a hacer cálculos se dan cuenta que el acceso es para pocos, y por el otro lado el vendedor, el que tiene una propiedad, viene a plantear, sí, pero ahora con los créditos inmobiliarios, el crédito hipotecario va a aumentar el precio. Claro. Mentira, eso no existe. Sí. El precio va a estar de acuerdo a lo que es la propiedad, de acuerdo a lo que el mercado valide, con los créditos funcionando, digamos, a full. Sí. Con Alberto, un agregado. Alberto, con un te quería agregado. hacer una preguntita. Jorge, Sí. soy yo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo te quería preguntar, si, por ejemplo, volviendo otra vez a la pregunta de los alquileres, ¿no es cierto? Sí. ¿Las expensas es un punto limitante en los alquileres? La primera pregunta. Sí, Y en la muchos segunda, casos sí. La segunda es, por ejemplo, ¿no? Vos tenés un proyecto de ley que es para bajar las expensas, ¿es así? Sí, el 19 de abril lo presentamos en la Cámara de Diputados, pero antes de hablarte de eso, te quería mencionar algo que va de la mano con lo que veníamos hablando, como para redondear la idea. Esto va a funcionar y va a tener una posibilidad de avanzar en tanto y en cuanto se apruebe la ley en el Congreso, haya un grado de estabilidad política, por decir de alguna manera, y por el otro lado, dentro de ese paquete de ley está la parte económica que habla de un blanqueo de dinero. Sí, el que tiene que comprar, porque hoy día alguien va a comprar y tiene que presentar dinero, el 25, el 30% del valor de la propiedad que va a pagar, lo tiene que presentar, tiene que decir de dónde la sacó. Claro, el origen. Claro, tiene que Entonces, demostrarlo. acá hay un claro. problema de que todo el mundo ha ahorrado en dólares bajo el colchón,
y no tiene cómo avalar esos ingresos que va a presentar en el banco. Entonces, no los puede justificar. No tiene manera de justificarlo. Entonces, tenés que justificar si estuviera la legislación ya aprobada, avanzada, y el blanqueo resuelto, ahí toda esta mecánica tendría un movimiento que sí jugaría como un mecanismo de dinamización de todo lo demás. Por eso, pienso yo, los bancos todavía no están metidos en gastar plata en publicidad full porque faltan cosas para que se dinamicen, ¿no es cierto? Perdón, buenas noches, soy Claudia. Entonces eso va en contra de la venta de los departamentos. Pero acá el problema sigue siendo de que todavía no somos un país que tenga la legislación, digamos, de respaldo como para que la gente invierta. Así de sencillo. Sí, si no quieren invertir los extranjeros, los nacionales tampoco. Y los propios bancos, a pesar de que no tienen a quién prestarle la plata que anteriormente le prestaban al gobierno, todavía no han sacado publicidades masivas impulsando esta línea de crédito. Perdón, ¿qué tal? Soy Julia. ¿En qué consiste tu proyecto de ley? Bueno, yo tengo el proyecto de ley que hemos presentado con el contador de Gregorio, colega también corredor inmobiliario. Nosotros presentamos una serie de ítems que afectan a lo que son las expensas. Primero, el tema de que los consorcios es una institución, es una figura jurídica obligatoria por el Código Civil y Comercial, con el solo objeto de administrar un consorcio que además por ley tiene que estar bancarizado. Entonces, la famosa ley de débito y crédito bancario que afecta con el 1,2% de todos los movimientos bancarios que el consorcio tenga, es una recarga a los propietarios y a los inquilinos de alguna manera si tienen alquilada la propiedad, porque en el caso de las empresas con fines de lucro, esos montos son considerados anticipo del impuesto a las ganancias. Pero el consorcio no tiene cómo desgravarlo, porque es una institución sin fines de lucro. Claro, no es una persona. Pero además es un obligado. Entonces, ahí hay una inequidad en el tratamiento impositivo que debe corregirse a través de una ley, ahí no hay otra solución. Por ejemplo, eso ya nos daría el 1,2% de todos los montos que pasen por una cuenta bancaria de un consorcio, que son muchos. Y por el otro lado, por ejemplo, en otro de los aspectos estamos pidiendo que se modifique el criterio de la aplicación del IVA a todos los servicios y a todos las compras que haga un consorcio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando se construye un edificio, que tengo el terreno y que empiezo a levantar hormigón, ponerle ventanas, ladrillos, etcétera, etcétera, todo ese trabajo tiene la aplicación del IVA reducido al 10,5%, que es la mitad del IVA. Lo mismo que pasa con un teléfono producido ensamblado en Tierra del Fuego. Sí. Pero resulta que en un acto jurídico, que es la transformación de ese edificio en consorcio, el consorcio es afectado por el 21% de IVA para todos sus servicios, ya sea los servicios de electricidad, agua, gas, la parte de proveedores de servicios de mantenimiento, del artículo de limpieza y todo lo demás. Y es posible que lo bajen el concepto del criterio. Si el edificio no cambia, es el mismo, ¿por qué no se sigue con el 10,5 del criterio original, ¿no? ¿Y es posible que se baje al 10,5? Y es toda una discusión que habrá que dar. Nosotros en este momento tenemos el proyecto presentado y nuestra idea es llevarlo a que sea una propuesta ciudadana donde se haga una recolección de firmas para que
los diputados y senadores se vean obligados a tratar este tema. Y perdón, en el monto de las expensas, ¿cuál es el valor más caro? ¿El encargado? Es el salarial, pero ahí también hay algunos aspectos para considerar. ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, un encargado tiene el cómputo de su antigüedad que se hace al 2% del salario por año de antigüedad. O sea que una persona que tiene 60 años de edad y 40 de antigüedad cobra el 80% más del sueldo por la antigüedad, cosa que en ninguna otra actividad se produce eso. No, jamás, en ninguna. Entonces, además, no solo es el 80% del salario de la persona, sino que además suma todas las cargas sociales y todo lo demás. Y claro, entonces, el problema en el caso de la cuestión de la determinación de los convenios colectivos de trabajo, nosotros creemos que está en el hecho de que mis colegas administradores asumen la representatividad de los copropietarios para definir los salarios, cuando eso no cabría, porque el administrador, como dice el Código Civil y Comercial, es el representante legal del consorcio. Claro. Entonces, por ejemplo, para citar una situación, si hay una ejecución por expensas de un departamento, de un copropietario, y se llama una mediación y hay una propuesta de pago y qué sé yo, el administrador no puede resolver por sí solo. Tiene que llamar a una asamblea extraordinaria y consultar a sus mandantes, claro, que son los copropietarios, que son quienes van a decidir o no qué hace con respecto a esa situación. Bueno. ¿Por qué? Siendo solo el representante legal, no el representante económico de los copropietarios, las 3-4 cámaras de administradores que hay, que además representan solo a 800, por ejemplo, la principal de las cámaras representa a unos 800 administradores, que la mayoría, el 90%, son de capital federal. Ellos tienen, de acuerdo a lo que es el Ministerio, establece el Ministerio de Trabajo, el derecho de resolver las condiciones de trabajo del convenio colectivo y además los salarios. Tengo una pregunta, perdón, Alberto. Tenemos como propuesta, perdóname que te cierro. No, porque ya se termina el programa y tengo una pregunta de un oyente. Que se pueda designar, así como se designan los consejeros escolares en la Ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del país, se puedan elegir consejeros copropietarios para que de alguna manera se incorporen a esa paritaria en representación efectiva de los copropietarios. Tengo una inquietud de Omar de Villa Crespo, que pregunta, si pago 80.000 pesos de expensas con este proyecto de ley, ¿cuánto pagaría? Y mirá, si fuese, básicamente nosotros estimamos que se puede reducir alrededor de un 20%, pero depende de cada caso, porque la composición de expensas es de edificio por edificio, no hay una composición general. Entonces hay edificios que tienen cierta estructura edilicia, ciertas características legales, etcétera, etcétera, y además estamos hablando no solo de edificios, estamos hablando también de countries, claro, de barrios cerrados, sí. Estamos hablando de todo el país, no miremos solamente la ciudad, ¿no es cierto? Totalmente. Marcos, te quiere hacer la última pregunta porque cada uno tiene una composición de costos distinta. Pero bueno, eso va, en cada caso afectará un poco más, un poco menos. Lo que ocurre es que yo entiendo que hay cosas para ajustar. Por ejemplo, estábamos viendo una liquidación de electricidad de la ciudad de Luján, donde el consorcio paga una tasa por sepelio. ¿Por qué? Porque la cooperativa de Luján a todos las personas a las que le provee electricidad le cobra un porcentaje de la factura para cubrirle el sepelio. Me parece extraordinario, pero el consorcio no se va a morir. Alberto, si se muere, no se le va a hacer un sepelio. Claro, no, lógico. Espera, Marcos te quiere hacer la última pregunta porque ya tenemos que cerrar el programa. Hola, Alberto. Bueno,
te hago una preguntita. Cada vez que otorgan aumentos en el SUTER, entonces Sí. todos los consorcios empiezan a aumentar todos los sueldos y tenemos que pagar nosotros los sueldos por lo que arregló el SUTER. Por las paritarias, lógico. Nunca van a, No, para mí no pueden bajar. SUTER, Sí. lo arregló el SUTER con 4 cámaras de administradores de acuerdo a la normativa del Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro. Bueno. Eso pasa con todos los sindicatos. Bueno, Alberto Loyarte, Claro. gracias. Lamentablemente tenemos que entregar el programa. La radio es así, lo La conozco. radio es así, se nos acaba el tiempo. tirano. Te agradezco mucho, Alberto. Ya vamos a volver a encontrarnos en cualquier momento. Chao. ¿Cómo no? Con todo gusto. Un abrazo grande. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.